Bueno, saludamos a todos con unas muy buenas noches desde Galicia y buenas tardes para los que estáis en otro horario. Como todos sabéis, el domingo pasado adelantamos el reloj una hora, lo que hace que para vosotros sea una hora más temprano y a nosotros nos robaron una hora de sueño, ¿eh? Así que todavía estamos intentando acostumbrarnos porque no es cómodo esto, ¿eh? Ves que está la hora, son las 12 de la noche y en tu cuerpo son las 11, casi que todavía no sientes que te tienes que ir a la cama. Entonces hay que cambiar el reloj interno, ¿no? Pero bueno, nos pasa todos los años y hay que aceptarlo así. Bueno, saludamos a Malduina también, que acaba de entrar desde Houston, nos alegra verla. Y vuelvo a repetir los saludos de Zulma para todos y de Encarna de manera muy especial. Así que vamos a orar al Señor y también las vamos a presentar delante de Él en esta hora. Amado Padre, levantamos el corazón a ti, agradecidos de poder reencontrarnos después de esta semana pasada donde hicimos un paréntesis por la Semana Santa, el Congreso y las actividades que todos los hermanos tienen en esos días especiales, pero hoy nos volvemos a reencontrar y lo hacemos, Señor, con alegría. Gracias porque eres bueno, gracias porque estás con nosotros, gracias porque hoy hablarás a nuestro corazón sin duda alguna. También, Padre, queremos presentar delante de ti a nuestra hermana Zulma en la situación familiar que ella está enfrentando tan difícil y también encarna para que tú la bendigas, la consueles y pongas tu mano de sanidad sobre ella. Señor, derrama tu consuelo y tu fortaleza en la vida de nuestras hermanas, como también en cada uno de nosotros hoy. Necesitamos conocerte, abrir tu palabra y gozarnos, Señor, al meditar en ella. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, antes de entrar al tema de hoy, quiero avisarles que Dios mediante, la semana que viene vamos a adelantar la clase al día jueves, ¿vale? Esto lo hago así para no suspender la clase. Es que el viernes los jóvenes de nuestra iglesia, como seguramente sabéis cuando escucháis los anuncios de la Iglesia Revive, tienen la actividad en el local de la Iglesia Revive y nos han invitado a él y a mí para que vayamos a contarles de nuestra vida, de nuestro llamado al ministerio, cómo salimos a la obra pastoral allí en el 1985 en Argentina, cómo fue nuestro llamado a España, en fin, quieren un poco de historia personal de los pastores de la iglesia. Cosas que a veces uno da por sentadas, pero claro, estos chicos vienen de la niñez, saliendo de la adolescencia, entrando en la juventud y nos quieren interrogar. Así que vamos a estar el viernes con ellos y claro, me es imposible tener la clase. Al siguiente viernes, ellos también van a hacer una actividad especial que hacen una vez cada tanto. Aquí se le llama furancho, ¿eh? Y os explico qué es el furancho. El furancho se le llama a casas familiares que en ciertas épocas del año, especialmente después de la vendimia, cuando ya se ha hecho el vino nuevo, porque mucha gente hace el vino en sus propias casas, pues abren sus casas durante 4 semanas, 6 semanas, y todas las noches venden ese vino y lo acompañan con tortilla casera, con sardinas asadas, y eso es una cultura muy extendida aquí en Galicia. Eh, no a todos nos gusta, porque a veces uno tenemos nuestras este, expectativas con respecto a la sanidad, porque todos esos lugares son casas de familia. Ahí no hay un control de la limpieza ni de la forma en que se hacen las cosas como podría haber en un restaurante oficial, ¿no?
Pero hay muchos gallegos, especialmente que se encuentran con amigos, con vecinos, que tienen esta dinámica. Y los jóvenes de la iglesia hacen un furancho en casa de Samuel y Lita, que tienen un lugar para hacer una barbacoa, una mesa larguísima, se agregan más mesas, pero ese furancho, todos los que vamos, llevamos la comida, la donamos, ¿eh? Hacemos algo especial, por ejemplo, le dicen, Eli, ¿qué vas a traer? Y él le dice, bueno, voy a llevar empanadas argentinas, por ejemplo, ¿no? Y otros traen empanada gallega, y otros traen arroz con choco, otros traen arroz con calamares y así. Entonces, cada uno lleva la comida, los jóvenes siempre preparan alguna cosa especial, hay incluso gente que dona la bebida y tal, y entonces nos sentamos todos a charlar, a comer, y los chicos están todos etiquetados con una aquí, una corbatita o tal, y nos sirven, ellos son los camareros, ¿no? Y entonces van tomando nota y cada cosa que tú consumes tienes que pagar luego por ello. Pero bueno, es la manera de colaborar para que ellos junten dinero para el verano, que luego van a los campamentos y no todos pueden asumir el coste de pagar el campamento, el traslado, y con ese dinero rebajan, lo dividen entre todos y hacen más fácil el que puedan ir a los campamentos. Entonces, dado que los próximos 2 viernes voy a tener esta actividad, ya el último furancho que hicieron no fui por tener la clase, pero esta vez espero poder ir. La vamos a adelantar al jueves. ¿Por qué la adelanto al jueves también? Bueno, los jueves yo siempre los tenía ocupados porque teníamos el grupo de hogar, pero no lo estamos haciendo estos últimos meses. Después que falleció nuestro hermano Benito, lo hicimos un mes más, pero luego entramos ya en la temporada de invierno y bueno, los hermanos de este grupo de hogar son más bien hermanos mayores, ya no les es cómodo salir de noche o entonces de momento hemos hecho una pausa en el grupo de hogar hasta que vengan los días más largos y más calentitos, ¿vale? Así que entonces tomad nota que el próximo jueves y el otro jueves vamos a tener la clase Creciendo en la Gracia. Bájale el volumen. Saludamos a Ruth, que está allí con nosotros, a Javier también, que acaba de entrar, así que muy bienvenidos. Voy a silenciar a Ruth, que tenía abierto el micrófono y ya está silenciado. Y, si quieres hablar ahora lo tienes que abrir, Ruth. Tienes que abrir el micrófono, que te silencié. No, Sí, solamente quiero decir buenas noches y yo pensé que ya estaba, no estaba, todavía no había empezado, pero buenas ajá. noches a todos. Sí, sí, ya vamos con 15 minutos de retraso hoy, ¿eh? Así Sí, que sí, sí, bueno, sí. muy bien, Venga, vamos pastor. adelante entonces, ¿vale? Bien, voy a compartir la pantalla entonces y con esto así, entonces vamos a nuestro tema. La clase número 4, dando respuesta a la pregunta general que da título al volumen séptimo, que es el que estamos cursando, tiene como título estas 2 palabritas, preciosas palabritas, entre signos de admiración. Está vivo. Y la imagen que le acompaña es la imagen de la piedra de la tumba removida, ¿vale? Lo cual nos habla de la resurrección. Es una clase hermosa. Al estar preparándola, he disfrutado mucho y espero que, como me he gozado yo, también vosotros os podáis gozar en ella. En cuanto a estas frases, escriba falso verdadero, la primera dice, podemos vivir como queremos, porque todo se acaba con la muerte. ¿Mm? Obviamente que es una frase falsa, ¿eh? Porque precisamente la resurrección de Cristo da testimonio de que no todo acaba con la muerte. Y por supuesto, no podemos vivir como queremos, ¿eh? Esa opción la perdimos cuando nuestros padres pecaron
en el huerto del Edén. Entonces, o vivimos conforme a la voluntad de Dios o vivimos conforme a la voluntad del diablo. Pero aquella persona que va diciendo vivo como quiero, en realidad se está engañando porque está viviendo conforme al príncipe de este mundo que quiere que crezca nuestro orgullo, nuestra vanidad y que hagamos lo que nos dé la gana, cuando en realidad estamos haciendo lo que le da la gana a él. Y ese es el gran engaño y la gran mentira que tantas y tantas millones de personas están bajo esa ceguera. ¿Eh? La segunda dice, todos serán resucitados después de la muerte. Todos. ¿Qué pensáis? ¿Todos serán resucitados después de la muerte? Pues sí, todos. Como luego lo vamos a ver, todos los seres humanos vamos a resucitar. Tristemente, unos para muerte, la muerte segunda, y otros para la vida que tenemos en el Señor Jesucristo, en Dios. La tercera frase dice, es posible pensar en la muerte sin temor ni desesperación. Y es también una preciosa frase verdadera, porque gracias a la resurrección tenemos esperanza y podemos no solo pensar en la muerte, sino enfrentarla, como luego vamos a ver, sin temor ni desesperación. Nuestro primer apartado lleva como título Está vivo. Era un domingo por la mañana, después de la crucifixión de Jesús, y de repente, ¿qué sucedió? Que interrumpió la tranquilidad del momento. Pues Mateo nos dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Entonces, la respuesta que vamos a dar, obviamente, es muy sencilla. Está en el relato bíblico. Hubo un gran terremoto por la presencia de un ángel que removió la piedra de la entrada al sepulcro. Y obviamente los guardias se asustaron mucho. Y tal fue que dice que quedaron como muertos. Estaban espantados. Luego, la siguiente pregunta es, bueno, antes de entrar a la segunda pregunta, dejadme decirles que nunca debemos subestimar la importancia de este pasaje y del testimonio que nos da de la resurrección de Jesucristo. El mundo cree que Jesús murió, pero no cree que resucitó de los muertos. Y el mensaje de Pedro luego en Pentecostés, que vamos a encontrar en Hechos 2, vamos a ver que hace mucho hincapié en la resurrección. Y luego en todo el libro de los Hechos se recalca esa verdad, que Cristo ha resucitado. Ahora, los soldados estaban de guardia, quedaron aterrorizados por esa súbita demostración de poder sobrenatural. Y aquí quiero hacer un llamado de atención, y es que la piedra no fue quitada para que Jesús saliera. ¿Por qué? Porque el Señor ya no estaba allí. ¿Eh? Él ya había salido de la tumba. La piedra fue quitada para que la gente pudiera ver por sí mismo que la tumba estaba vacía. Y esto es lo que nos van a relatar también los otros evangelios. Mm, Aquí mismo en el verso 6, el ángel les dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y esto es precisamente lo que dice el versículo 6, que no tuvieran miedo, que Jesús ya no estaba allí. Y aunque se sorprendieron, esto no era nada nuevo.
Jesús se los había dicho y claramente que iba a morir y resucitar al tercer día. De hecho, Mateo lo recoge en el capítulo 16, versículo 21. Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero ellos no entendían, no, los ojos de ellos estaban velados. Así que estas mujeres que habían estado cerca de la cruz vinieron temprano a la tumba trayendo esas especias para ungir el cuerpo, porque ¿qué pensaban? Que estaba muerto. Eso es lo que ellas pensaban. Además se preguntaban, ¿quién nos removerá la enorme piedra de la entrada? Esto lo relata Marcos en el capítulo 16, versículo 3. Ellas no podían entrar a la tumba. Por lo tanto, nos debemos sentir admirados de la valentía de ir a visitar la tumba de un crucificado, y además con la imposibilidad de que ellas pudiesen entrar a la tumba para ungir el cuerpo del Señor. Ahora, por otro lado, es asombroso que no creyeran en su resurrección cuando Él se los había repetido más de una vez. Ya hemos señalado Mateo 16, luego en el capítulo 17 y versículo 23 les dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y dice, ellos se entristecieron en gran manera. En el capítulo 20, 19, él le dice, le entregarán a los gentiles, está hablando del Hijo del Hombre, de sí mismo, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y finalmente, en el versículo 26, 32, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Así que esto nos asombra, ¿no? Ahora, ellas entran al sepulcro y ¿qué se van a encontrar allí? La mortaja vacía, que estaba en la tumba y que tenía la forma del cuerpo de Cristo como una crisálida, como un capullo vacío. Y esto nos prueba que no había sido robado el cuerpo, sino que él salió a través de los lienzos mortuorios y los dejó detrás como testimonio de un milagro. Así que el Señor salió de las vendas que le envolvían y salió de la misma tumba que estaba sellada con esa poderosa piedra, pesada piedra, que las mujeres no podían mover. Si hubieran robado su cuerpo, lo hubieran hecho o bien sus amigos o sus enemigos. Si fueron los enemigos, con simplemente mostrar el cuerpo, habrían silenciado a los discípulos. Si fueran los amigos, no hubieran estado dispuestos a dar su vida por una mentira. Y sus amigos ni siquiera creían que él se levantaría de entre los muertos, que es lo que estamos leyendo. Las mujeres y los discípulos no estaban esperando la resurrección. El Señor se los había dicho una y otra vez. Después de leer todo esto, todos estos pasajes de Mateo, 4 pasajes diferentes, uno diría, bueno, el tercer día se levantarían y dirían, ¿dónde está el Señor? Dijo que hoy que se resucitaría hoy. Nada de eso. Lo que nos relatan los evangelios es que estaban encerrados, atemorizados, acobardados. Llegan las mujeres al aposento alto con la gran noticia. Juan y Pedro salen corriendo. Juan era más joven, llega primero al sepulcro, no se anima a entrar. Llega Pedro, entran juntos y comprueban que las vendas están como si el cuerpo se hubiese evaporado. ¡Pluf! Y las vendas quedaron allí y el sudario acomodadito al lado de la cabeza. Así que no solo resucitó, sino que
en Hechos 1, 9 y 10 nos dice que luego de estar con ellos y de viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto es ya 40 días después, donde 500 hermanos durante todos estos 40 días se estuvieron encontrando una y otra vez con el Señor y no tenemos demasiados detalles de todo lo que el Señor les enseñó o les dijo en aquellos días, pero sí sabemos que esto fue así, que el Señor se los había anticipado y luego que precisamente los ángeles confirman que luego de ser levantado en una nube al cielo, el Señor, los ángeles les prometen que un día Él regresará del cielo de la misma manera. Ahora, no debemos confundir esta promesa de Hechos, capítulo 1 y el versículo 11, donde los ángeles dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No tenemos que confundir esta promesa con el rapto de la iglesia dada por Pablo en Primera Tesalonicenses 4, versículos 12 en adelante. Los ángeles aquí están prometiendo que Cristo volverá al monte de los olivos, visiblemente, en gloria. En Lucas, capítulo 21, verso 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y Zacarías capítulo 14, verso 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Estas dos citas, Lucas 21 y Zacarías 14, dan la misma promesa que Hechos 11. Por lo tanto, si Israel hubiera aceptado el mensaje de los apóstoles, Cristo hubiera regresado al monte de los olivos. ¿eh? Cristo hubiese regresado tal como lo había prometido. Pedro se los predica en Hechos 13 y les dice arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Por lo tanto, el Señor un día regresará al monte de los olivos y establecerá su reino. Pero Israel lo rechazó. Los misioneros judíos debieron esparcir el evangelio hasta los fines de la tierra. Si ellos se hubieran convertido, Israel hubiera sido el centro de la bendición para toda la humanidad. Lo será un día, porque esto está prometido en Isaías 35, por ejemplo, donde dice, se alegrarán el cielo y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endeble, decidan los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque serán aguas cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Preciosa cita que luego se vuelve a repetir en Isaías capítulo 65, versículos 19 al 23, donde dice, me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor, no habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Es una descripción del milenio realmente extraordinaria. Pero seguimos con nuestro tema.
Y el punto 4 nos dice, la resurrección de Jesús es un evento único en la historia del mundo, tan extraordinario que a muchos les parece increíble. Romanos 1:4 resalta la importancia de la resurrección cuando dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Esto es realmente extraordinario. Este Evangelio según San Pablo, que es la epístola a los romanos, y que comienza de esta manera tan contundente. Fue declarado, perdón, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué importancia tiene para nosotros saber que Jesús resucitó de los muertos? ¿Nos afecta de alguna manera hoy? Bueno, yo he preparado una serie de respuestas que encontré en uno de mis comentarios y creo que es interesante que vosotros las podáis apuntar, las podáis conocer. Van a quedar aquí grabadas en el vídeo para que luego las podáis repasar. Pero la primera respuesta que podamos dar a esta pregunta es que demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso es muy importante para nosotros saber que resucitó de los muertos. Jesús afirmó en Juan 10 que tenía autoridad para poner su vida y volverla a tomar. Juan 10, 17 y 18. ¿Eh? Es una cita hermosa esta que podéis apuntar. Juan 10, 17 y 18. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La segunda razón de la importancia de su resurrección es que verifica la verdad de las Escrituras. Tanto en el Antiguo Testamento como en las enseñanzas de Jesús se enseña claramente su resurrección. Por ejemplo, si tú miras el Salmo 16, 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Un salmo mesiánico. Si Jesús no hubiera salido de la tumba, el Salmo 110:1 no se hubiera cumplido. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y es allí, como luego veremos, donde el Señor se encuentra hoy. Él ha salido de la tumba y estas escrituras bíblicas son veraces, absolutamente. En tercer lugar, nos asegura nuestra propia resurrección futura. Jesús dijo que porque Él murió y resucitó, un día nosotros seremos resucitados como Él. Y Pablo lo confirma en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, que no vamos a leer este texto. Es un poco largo y creo que todos lo conocéis bien. Pero la estructura total de la fe cristiana descansa sobre este cimiento de la resurrección. Si eliminamos la resurrección, no tenemos esperanza. Luego decimos que también es importante porque es prueba de un juicio futuro. Cuando el apóstol Pablo predicaba, dice en Hechos 17:31, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que Cristo haya resucitado es una prueba de que todos compareceremos un día ante el juicio del Señor. Luego es la base para el sacerdocio celestial de Cristo. Dice en Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 28, es una cita bastante larga, pero allí se nos habla de un sacerdocio inmutable, un sacerdote que nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que
se ofreció por los pecados nuestros, no como hacían los sumos sacerdotes, que tenían que ofrecer primero por sus propios pecados y luego por el pueblo, pero él se ofreció a sí mismo para ser nuestro sumo sacerdote, y porque él vive, por ese poder de vida eterna, puede salvarnos perpetuamente, viviendo para interceder por nosotros. Luego también nos dice la Escritura que su resurrección nos da poder para la vida cristiana. No podemos vivir para Dios mediante nuestra propia fuerza. Es solo cuando el poder de su resurrección, dice Pablo en los Efesios, obra en y por medio de nosotros, que entonces podemos hacer su voluntad y glorificar su nombre. Y finalmente, es importante su resurrección y nos afecta también porque alimenta nuestra esperanza, nos asegura una herencia futura. Tenemos una esperanza viva y podemos experimentar una vida de esperanza. Una esperanza muerta se debilita cada vez más y a la larga muere, pero debido a que Él vive, tenemos un futuro glorioso. Y en donde quiera que el pueblo de Dios se reúne en el día del Señor, testifica que Jesús vive y que la iglesia ha recibido bendiciones espirituales. Tomamos el pan y el vino anunciando la muerte del Señor y anunciando que Él un día volverá. Por lo tanto, los primeros cristianos, seguidores del Señor, se reunían y no estaban ni desanimados ni derrotados. Ahora bien, ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Bueno, esto nos lo responde Pablo en 1 Corintios 15, 12 al 13. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y luego agrega en el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así que si Cristo no ha resucitado, estaríamos perdiendo el tiempo al estudiar la Biblia, al hablar de Jesús, porque no estaríamos hablando más que de un mártir que hizo grandes cosas, pero nos dejó un maravilloso ejemplo, pero nada más. Hay aquí 6 consecuencias en estos 2 versículos de el desastre que sería para nosotros si Cristo no hubiese resucitado. Primero, predicar a Cristo sería absurdo. Segundo, nuestra fe sería inútil. En tercer lugar, todos los que predicamos a Cristo y los que somos testigos estaríamos mintiendo. En cuarto lugar, nadie sería redimido del pecado. No existiría libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos los creyentes del pasado habrían muerto y estarían aniquilados. Y los cristianos serían las personas más dignas de lástima en el universo, va a decir Pablo en el versículo 19. Por lo tanto, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ah, perdón, ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Me olvidé que os había puesto aquí las 6 cosas. Ay, 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 Walter, qué despistado eres. Las voy a poner porque luego las podéis copiar, repasando otra vez cuando suba la clase a YouTube. ¿Vale? Ahí las tenéis. La predicación sería absurda, la fe de Cristo sería inútil, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos, nadie sería redimido, todos los creyentes que han muerto estarían aniquilados y ya habrían pasado la historia. Muerto el perro, se acabó la rabia, como dicen los que no creen en Dios ni en la vida eterna, y los cristianos seríamos las personas más dignas de lástima,
porque estaríamos aferrados a una esperanza inútil. ¿Vale? De todas maneras, aquí viene un argumento apologético que seguramente habéis escuchado alguna vez, ¿no? Pero una persona decía, si el Evangelio es verdad y tú no lo crees, las consecuencias para ti van a ser la muerte eterna y la separación de Dios. Ahora, el Evangelio que yo creo, además de alimentar la esperanza para una eternidad con Dios, hoy, en el presente, me da vida, me da esperanza, me da gozo, quita mis miedos, quita mis temores, vivo sin temor a la muerte, vivo sin grandes preocupaciones, porque el Señor está conmigo, me da descanso, me da promesas y mi vida es significativa. Por lo tanto, si el Evangelio es una mentira y todos nos morimos y muerto el perro se acabó la rabia, yo no he perdido nada porque he vivido feliz, he vivido satisfecho, he vivido lleno de gozo y de paz y de tranquilidad. Así que me conviene creer en el Evangelio. Es nada más que una cosa que me ha venido a la cabeza ahora, pero que puede hacer pensar a alguien, ¿no? Porque claro, en Cristo y en la fe y en la palabra de Dios y en la alabanza y en la adoración hay tanta bendición para nosotros, que si luego Dios no existe y la eternidad no existe, ¿qué voy a perder? En realidad la gente que vive sin Dios vive amargada, sus vidas no tienen esperanza, el pecado no satisface, en fin, tantas cosas, ¿no? Así que hermanos, nos gozamos en la esperanza de resurrección que el Señor nos ha dado. A nosotros, ¿qué nos espera? Es la siguiente pregunta. Bueno, hay gente que no cree que todos resucitan algún día. Por eso Pablo dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Muchos quieren creer que con la muerte se acaba todo. No les parece que tendrán que rendir cuentas a Dios después de esta vida. Quieren vivir sus vidas a su manera sin pensar en las consecuencias. ¿Qué dice Juan 5:28 al respecto? ¿Habrá resurrección? Claro que sí. Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que el tema de estos versículos es la resurrección. Jesús confirmó que todos los hombres, salvos y no salvos por igual, serán resucitados de manera literal y física de los muertos. No obstante, solo los salvos experimentarán también una resurrección espiritual por haber nacido de nuevo, al igual que una resurrección física para vida eterna. Los no salvos serán levantados de entre los muertos para juicio y castigo eterno a causa de su separación de Dios, que la Biblia describe en Apocalipsis 20 como la segunda muerte. Apocalipsis 26 y 14 y Apocalipsis 21, 8. Estos versículos también constituyen prueba de que Jesucristo es Dios, puesto que Él tiene poder para resucitar y el Padre le ha concedido el que Él sea el juez sobre toda la humanidad. Esa es la autoridad que el Padre le ha dado al Hijo. Lo dice en los versículos anteriores. En el versículo 27, Él dice allí, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Claro, es interesante
lo que más tarde Pablo va a decir en Corintios 15:23, porque él dice allí cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, Cristo resucitó primero como las primicias en la cosecha de resurrección. Gracias a los que son de Cristo, gracias, perdón, a su resurrección, los que son de Cristo serán resucitados y entrarán al estado celestial eterno en 3 vendimias, diríamos así, al tiempo del regreso de Cristo. No lo vamos a leer, pero hay varios pasajes de Mateo que confirman esto. Los que han ejercido fe para salvación desde Pentecostés hasta el arrebatamiento se unirán a los santos que estén con vida en el momento del arrebatamiento para unirse con el Señor en el aire y ascender al cielo. Luego aquellos que abrazan la fe en Cristo durante los años de tribulación serán resucitados junto con los santos del Antiguo Testamento para reinar con Él durante el milenio. Esto lo vemos en Apocalipsis 20, en Daniel 12, en Isaías 26, entre otros pasajes. Y luego, los que mueran durante el reino milenario, es posible que sean transformados de manera instantánea al morir para acceder a su cuerpo y espíritu eterno. Las únicas personas que faltarán por resucitar serán los impíos, y su resurrección tendrá lugar al final del milenio para el juicio de Dios ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 15. Texto que acabamos de confirmar al leer Juan 5, 28, 29, donde el Señor afirma que algunos saldrán para resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero claro, Pablo nos explica que luego hay un orden de resurrecciones. No van a ser todas repentinas, no van a ser todas inmediatas. Habrá un tiempo en el que unos y otros habrán de resucitar, unos para vida y salvación, otros para juicio y castigo eterno. Nos dice aquí que hay una leyenda. El avestruz mete la cabeza en la arena cuando se siente amenazado. Esto no es así, pero es una leyenda. ¿Qué es lo que cree el avestruz? Que así puede evitar el peligro que viene. Ya sabemos que esto no es cierto, igual que no es cierto que una persona pueda cambiar la realidad de la resurrección de los muertos solo porque no quiere creerla. Es decir, hay gente que rechaza, pues recházalo, pero la Biblia lo afirma, lo enseña y lo acabamos de leer. Cuando Jesús oyó que su amigo Lázaro había muerto, ¿qué dijo a su hermana Marta en Juan 11, 25 y 26? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Vale? Así que aquí tenemos ese texto para que podáis cubrir tranquilamente eh, lo que nuestro manual nos pide que cubramos. ¿Vale? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Bien, estoy tomando un té que me hace bien a la garganta. ¿Vale? Muy bien. Terminó preguntando el Señor a la hermana de Lázaro, ¿crees esto? Luego, cuando Lázaro se había levantado de los muertos, muchos creyeron en él, pero no todos, pues miraron esto como una amenaza a sus tradiciones. Y si tú lees en Juan 11, 45 al 48, vas a ver allí que algunos fueron a contarle a los fariseos, y los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron con el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales. ¿Veis que cuando no se quiere creer, no se cree?
aunque vean a una persona muerta durante 4 días salir de la tumba, se negaron a reconocer a Cristo como lo que era, el Hijo de Dios. Así que cuando las personas hoy nos van pidiendo milagros, es una excusa para no creer, porque por más milagro que vean, no van a creer. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Luego tenemos Hechos 17, 30 al 32. Dice Pablo allí que Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un día en que va a juzgar al mundo con justicia. Cristo mismo será el juez cuya autoridad fue establecida cuando Dios lo levantó de entre los muertos. El verso 32 nos dice que al oír lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, queremos oír más sobre este tema, pero ahora no, ahora no tenemos tiempo. Era realmente una muestra tremenda de desinterés. Siempre habrá unos que se burlan y otros que quieren saber más. Todos debemos preguntarnos, ¿creo que Jesús ha resucitado? Esa es mi respuesta. ¿Creo que Jesús da vida eterna? También esa es mi respuesta y espero que la tuya. ¿Creo que seré resucitado después de mi muerte o para vida eterna o para condenación? Sí. No es suficiente solo saber que sí hay resurrección, hay que creerlo. Como vimos en Juan 11:25, los que no creen morirán eternamente. En 1 Corintios capítulo 15 dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Yo soy la resurrección y la vida. Dijo Jesús en Juan 11, a 1 Corintios 15, estoy señalando otra, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mientras Dios dice que hay victoria sobre la muerte, algunos de nuestros amigos lo niegan. ¿A quién le vamos a creer? Bueno, cuando Cristo vuelva, los muertos resucitarán primero, los vivos serán arrebatados y todos serán transformados para ser como Cristo. Y esto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Y Pablo concluye con una nota de victoria. No puede haber aguijón en la muerte cuando una persona es cristiana, porque Cristo le ha quitado a la muerte ese aguijón. No puede haber victoria en el sepulcro, porque Cristo un día vaciará las tumbas y levantará a los suyos en el poder de su resurrección. Qué poca esperanza tienen los griegos cuando pensaban en la muerte. Las inscripciones en las tumbas de la antigua Grecia y Roma indican que la muerte era su mayor enemigo. No veían ninguna esperanza más allá de la tumba. En Cristo tenemos vida y esperanza. ¿Vale? En Cristo. Así que Pablo amplificó su gozo ante la realidad de la resurrección. Y en este pasaje de 1 Corintios 54 al 57, él utiliza citas de Isaías 25:8, donde dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de los ojos. Y luego Oseas 13:4, que dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Así que esa última cita de Oseas 13 es como una burla a la muerte, como si fuera una abeja
cuyo aguijón ha sido extirpado. Ese aguijón era el pecado que la ley de Dios puso de manifiesto, pero que Cristo conquistó a raíz de su muerte y resurrección. Algo grande espera a los que han creído en Jesús. ¿Qué es? Pues 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Así que como Dios resucitó a Jesús, nos resucitará y nos presentará ante Él con los que creen. Algún día estaremos en la presencia de Dios para siempre, junto con todos los que han creído en Él. Por lo tanto, el verso 18 dice que no debemos enfocar la atención en las cosas que se ven, las tangibles, sino en las que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, habrán dejado de ser, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Así que Pablo enfrentó sufrimientos, pruebas y angustia al predicar las buenas nuevas, pero sabía que un día terminarían y que obtendría el reposo de Dios en recompensa. Cuando enfrentamos dificultades, es muy fácil para nosotros enfocarnos en el dolor antes que en la meta final. Pero como los atletas se concentran pensando en la línea de llegada y pasan por alto los dolores musculares, la incomodidad, nosotros también debemos concentrarnos en la recompensa a nuestra fe y en el gozo que permanece para siempre. No importa qué suceda en esta vida, tenemos la seguridad de la vida eterna, en la que todo sufrimiento terminará y las tristezas y el gemido terminarán. Por la resurrección de Jesucristo, podemos saber que hay algo más que una tumba esperándonos. Él fue el primero en ascender al cielo, pero no el último. Nuestra muerte será el paso a algo muchísimo mejor de lo que podamos imaginar. Oh, qué precioso será aquel día. Es fácil desmayar. Todos enfrentamos problemas en nuestras relaciones o en el trabajo que nos inducen a pensar en echar a un lado las herramientas y abandonarlo todo. Antes que rendirnos, cuando la persecución arreciaba, Pablo se centró en experimentar la fortaleza interior que viene del Espíritu Santo y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No permitir que la fatiga, el dolor, la crítica nos lleven a abandonar nuestro servicio, nuestra vida cristiana. Creo que esta lección nos desafía a renovar el compromiso de servir a Cristo. No renunciemos a la recompensa eterna por causa de la intensidad del dolor que nos toca atravesar hoy. Nuestra debilidad permite que el poder de la resurrección de Cristo nos fortalezca momento a momento. Nuestra esperanza suprema frente a graves enfermedades, persecución o dolor es saber que esta vida no es todo lo que hay. Hay vida después de la muerte. Saber que viviremos por siempre con Dios en un lugar sin pecado, sin sufrimiento, nos ayuda a vivir sobre el dolor y las pruebas y las dificultades que enfrentamos en esta vida. Muy bien, hermanos, estamos llegando al final. En el manual tenemos allí preguntas para discutir. ¿Cómo podemos estar seguros de resucitar para vida eterna y no para condenación? Si alguien se atreve a abrir su micrófono y dar respuesta a esta primera pregunta. Bueno, pastor, yo, como digo, yo pienso que es como la que Jesús le dijo a la hermana de Marta, a la hermana de Lázaro.
Ajá. que dice, cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, Amén. yo pensé así, ¿puede ser? Sí, sí, Ah, sí. está muy bien, está muy bien. Ah, ¿Eh? ok. Hemos confiado en Cristo, creemos en Sí, Él. Y al creer exacto. en Cristo, creemos esas palabras que Él le dijo a la hermana de Lázaro. Y por eso podemos estar seguros. Por eso podemos estar seguros, sin ninguna duda. ¿Qué Ok. otra respuesta podemos dar? Bueno, pastor, yo diría de que estaría segura de resucitar para vida eterna, porque ya yo diría que soy salva porque Cristo se sacrificó por mí, por Amén. mí, dio su vida por mí y ya no hay más sacrificio porque Él lo hizo una vez por todas. Exacto. Y si yo he venido a Jesucristo por fe, yo soy salva y por fe yo esperaré en su misericordia y la vida eterna que a través de Él. Amén. Muy bien. Esa es la respuesta precisa a esta pregunta. ¿Podemos estar seguros de resucitar para vida eterna y no para condenación? Porque hemos sido salvos por la sangre de Cristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Debería importarnos si la mayoría de nuestros amigos no creen en Cristo o si son indiferentes a sus promesas? Claro que sí. Ahí Leonela está afirmando, ¿no? Claro que nos interesa, nos preocupa, porque deseamos que ellos puedan experimentar la salvación y la vida eterna. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué dijeron cuando estaban al punto de morir? Nos pone nuestro manual aquí. Bueno, algunos temen la muerte mientras otros la esperan con tranquilidad. Dice, oiga las palabras de algunos creyentes en los últimos momentos de su vida. La eternidad viene hacia mí como un mar de gloria, dijo uno de ellos. Otro dijo, voy con la alegría de un niño a la hora de la salida de la escuela. Esta me encanta, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Qué bueno. Voy con la alegría de un niño a la hora de la salida del colegio. Cuando se acaba el colegio, no hay profesores, no hay que estudiar y me voy a ir de vacaciones. Madre mía, qué lindo, voy a casa. Luego el sol se pone, pero el mío asciende. Cambio esta cama por una corona. Adiós. Qué manera de despedirse. No lloren por mí, sino por sí mismos. Voy al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, los que quedan aquí quedan todavía con las luchas de la vida, ¿no? Pero los que se van ya no van donde no hay más lágrimas, donde no hay noche, donde no hay dolor, donde no hay separación, donde no hay angustia. Van a enfrentarse cara a cara para ver al Señor. ¿Mm? Bien, Efesios 1, 20 a 21 explica que el poder de Dios operó en Cristo resucitando de los muertos. Ahora Cristo está a la diestra de Dios en lugares celestiales. Está sentado allí, a la mano derecha de Dios, sobre todo gobierno o autoridad, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Medite en la importancia que tiene para nosotros saber que Cristo está sobre todo gobierno y autoridad. Muy bien, con esto llegamos al final